usted, cómo hace un plan de marketing escribiendo algo, en esa época que apenas estaba en sus inicios, entonces la inteligencia artificial escribió rápidamente un plan de mercadeo, obviamente súper genérico, pero que de todas formas ya como que nos sentaba las bases de lo que podría ser en el futuro, y el futuro estamos hablando de ya 3 años, y en 3 años, lo ponemos así, puede escribir una tesis doctoral. Y con errores, evidentemente, pero eso es un poco lo que quiero hoy compartirles con ustedes, que en estos 3 años la tecnología de la inteligencia artificial pues ha muy rápidamente evolucionado, y pues nosotros tenemos que estar ahí. O sea, sobre todo en el tema de investigación tenemos que empezar a entender como buenos amigos a esta inteligencia artificial, y eso es como la invitación a no verlo como una barrera, sino más bien como una colaboración. Entonces es un poco a lo que espero que logremos ya desde el punto de vista emocional, ya en el punto de vista más práctico, pues ahí vamos a ver algunas actividades que pues he hecho y que pues también he recogido con algunas conferencias a las que he asistido, algunos libros que también pues estarán ahí disponibles para ustedes en la presentación. De hecho, pues en los medios, pues aquí para la Universidad del Norte escribí esto es hace 6 meses, nuestros nuevos mejores amigos, ¿sí? Y pues un poco diciendo lo que estoy diciendo en estos momentos. Pero también la semana pasada, y también es calientico, en el observatorio de la Universidad Colombiana, escribí que se llama El dato mata el relato en la investigación científica, que también se los voy a compartir, y un poco es el resumen de toda esa evolución que ha tenido desde que nosotros íbamos a la biblioteca, en mi caso en Bogotá, a la biblioteca Luis Ángel Arango, y tenías que esperar 2 horas para que te llegara el libro, y cuando llegaba el libro no era, y entonces tocaba devolverse y empezar a mirar, y si no, pues ya iban a cerrar, entonces sacar las fotocopias, salir, y llovía y se te mojaban las fotocopias, o sea, todo un caos, y pues una historia, una anécdota que pues a uno le pasó. Y ahora simplemente tú entras a internet, le preguntas algo y te dice todo lo que antes tenías que demorar de cuántas horas, ¿no? Y además, no solamente que después tenías las fotocopias y te ponías a escribir y dar un análisis, no, eso también te lo hace este. Entonces, un poco es contando esa evolución ahí, y haciendo énfasis en el dato. O sea, la información que nosotros podemos aportar ahora como investigadores, más allá de todo el relato que podamos escribir, están los datos que podamos recoger. Eso es un poco el resumen de ese artículo, que pues es más de anécdota, ¿no? Ahí no hay nada de investigación soportando todo esto, sino más de la anécdota y de la vivencia que pues he tenido durante varios años en temas de investigación, y durante los últimos 3 años en temas de inteligencia artificial, ya metiéndole, digamos, como investigación. Y pues yo no soy el único que utiliza, o no somos los únicos que utilizamos eso. Aquí hay una cuenta de X que pues seguramente ustedes todos conocen, este señor, Alex Chat. Alex Char es pues digamos, el jefe máximo de Junior de Barranquilla, y la última elección de su técnico fue, pues él lo dice ahí jocosamente, no lo transmito porque pues no está conectado el audio de este computador, entonces les voy a dejar también la cuenta de X. Lo que dice es que eligieron el técnico con inteligencia artificial. O sea, le confirmó la inteligencia artificial que el técnico que tenía que ser para el Junior este semestre, porque pues no sabemos cuánto duren los técnicos, este semestre iba a ser pues el que escogió el señor Arias, creo que es el nombre. Pero pues no sé, yo realmente pues desconozco en términos del Junior, yo soy hincha de Millonarios, entonces pues también evito las controversias en términos de fútbol, sobre todo cuando recién lo sacan a uno del torneo. Entonces, pero lo que voy con esto es que la inteligencia artificial también está tomando decisiones en la empresa. Y esas son entonces las dos cosas que tenemos que ver. Aquí en la universidad nos estamos cuidando mucho, y pues digamos hay una política en donde la inteligencia artificial cumple las funciones que antes tú cumplías escribiendo. Y eso de alguna forma se ve como plagio. O sea, simplemente pasa lo que la inteligencia artificial dice. En la empresa, eso ya no importa. De hecho, está reemplazando a personas
en términos de lo que escribe, porque pues simplemente yo le doy el comando y el comando me escribe algo y pues es un trabajo. Entonces un poco esa dicotomía entre lo que nosotros como universidad pues planteamos, que pues obviamente está en el tema de la integridad y la ética, que lo vamos a hablar en la conferencia, pero también en el mundo, comillas, real, nosotros también somos reales, pero en el mundo real, en las empresas, donde la inteligencia artificial es la herramienta diaria y que pues ya querámoslo o no, y pues si hay unas discusiones de que nos reemplaza, y que no reemplaza, pues la idea un poco es, nos vamos a complementar. Y un poco es ahí entonces dejar como la idea de nosotros como investigadores si nos tenemos que ir a la vida del sector real, es decir, abrirnos mucho más, o quedarnos en la integridad y la ética, que pues es favorable, pero mirar a ver entonces cómo podemos hacer ese equilibrio. Entonces, un poco esos tres elementos, esos tres ejemplos, digamos, el artículo, nuestros nuevos mejores amigos, el dato mata el relato en la investigación científica, el señor Chat. Dicho esto, pues ahora sí vamos a empezar con la presentación, pues ya en forma. Nuestro nuevo mejor amigo en la investigación. Entonces, explorar la inteligencia artificial. Primero un tema de antecedentes, un poco de cómo ha surgido, también reconocer que pues cómo tenemos que escribirle y el tema importante pues de la ética en todo esto. Eso se traduce bueno, aquí el ChatGPT, porque eso es lo que utilizó ChatGPT, con el señor Chat, fue a Chat. Entonces, la agenda de la sesión, los antecedentes, como les venía diciendo, un poco la vinculación entre inteligencia artificial e investigación, la ingeniería de instrucciones, que esto es un poco pues lo que está motivando a los investigadores a reemplazar un poco la actividad que normalmente hacían de revisión. ¿Sí? Entonces, ¿cómo le debemos escribir a la inteligencia artificial? Y ahí tenemos que siempre pensar en el tema de integridad, que precisamente viene en el siguiente elemento, que serían los usos responsables de la inteligencia artificial. Cerramos pues ya con discusión y conclusiones que podamos entre todos elaborar. ¿Qué es la inteligencia artificial? Entonces, la IA busca que las máquinas parezcan inteligentes. Entonces, ¿qué palabras claves? Aquí los pocos que estamos y de pronto pues los que nos alcanzan a escuchar allá en online, ¿qué es inteligencia? ¿Cuáles son esas palabras claves que nosotros podríamos decir que nos hace inteligentes? ¿Qué palabras? Procesamiento. Procesamiento, Sí. conocimiento, información, análisis, comprensión, ¿perdón? Comprensión. ¿Eso lo hace la inteligencia artificial? Sí. Lo trata de imitar. Exactamente. La IA no piensa, no razona, no es alguien. Nos trata de imitar a nosotros. Entonces es un poco también eso. Es una máquina. Recoge cosas, ¿cierto? Entonces sigue siendo una computadora, funciona bien, pero es distinto al cerebro. Nosotros no, o sea, nosotros sí razonamos, nosotros comprendemos, nosotros analizamos, pero la máquina lo que hace es un reflejo de todo eso que nosotros somos. O sea, es un reflejo de lo que nosotros somos. Ya vamos a ver un poquito precisamente de dónde viene. Porque para la inteligencia artificial, ser inteligencia artificial primero tuvo que ser enseñada. Entonces lo primero que vamos a ver es cómo le enseñaron primero. ¿Sí? Entonces, la primera forma de enseñarle a la inteligencia artificial fue por el aprendizaje supervisado. Y con eso ella puede predecir, o él puede predecir. Básicamente lo que estamos diciendo es que nosotros le damos una serie de instrucciones, ¿cierto? Estas instrucciones, o sea, yo estoy enseñándole a la inteligencia artificial. Yo no me está dando resultados. Estoy primero diciendo cómo la inteligencia artificial se fue creada. Entonces yo le doy elementos diversos, ¿sí? Le doy cómo se deben relacionar esos elementos diversos y ella me va a entregar un resultado. O sea, ahí estoy programando yo la inteligencia artificial desde el punto de vista del aprendizaje supervisado. Entonces, una primera forma para cómo la inteligencia artificial aprendió o está aprendiendo. Y con eso puede predecir. La segunda es con el aprendizaje no supervisado. Entonces ahí lo que hace es enseñarle a la inteligencia,
nuevamente a esa máquina cómo puede lograr encontrar patrones. Entonces, pues yo simplemente le entrego así, ¿sí? Y la inteligencia artificial va recogiendo, pero yo no le estoy diciendo, estos son los elementos, simplemente reconozca entre estos cuál es el patrón. Eso incluso gráficamente se puede observar mucho más fácil acá, ¿cierto? En donde ya a partir de los patrones que reconoció con la información que se le dio genérica, ella va a saber qué es lo que sigue de esto. Yo les pregunto a los que están allá conectados o los que están acá, después del blanco, negro, aquí, ¿qué sigue? Blanco, y después, ¿cierto? Es muy fácil. Pero si yo les pregunto de acá, es mucho más difícil, no hay un patrón, ¿cierto? Entonces lo que yo estoy haciendo es que a partir de, primero un reconocimiento supervisado en donde yo le doy las instrucciones, un reconocimiento no supervisado en donde recoge información diversa y sin orden, ella empieza a decir, bueno, ¿cuál es el patrón? ¿Qué es lo que sigue? ¿Cierto? Cuando yo voy a ver televisión a las 8 de la noche, ¿qué programa voy a ver, profe Zapata? Yo me llamo. Yo me llamo. ¿Sí? La inteligencia artificial lo que va a hacer es predecir que usted va a decir, yo me llamo. Cuando me voy a levantar a la cama, ¿qué es lo primero que hago? Uy, esa pregunta ya es más indiscreta de pronto. Me estiro, ¿cierto? Entonces, sí, como la profesora Gertrudis dice me estiro, y hay 10 más que dicen me estiro, pero hay 20 más que dicen me levanto, el patrón que va a reconocer es el que más se da, es un tema de probabilidad, ¿cierto? Entonces, al final lo que va a predecir es me levanto. Entonces, por eso cuando ustedes escriben un correo, ahí dice la palabra que sigue porque está prediciendo, y eso ya es un tema de los elementos de predecir, detectar patrones y generar. ¿Cierto? Entonces, así fue que le fueron enseñando a la inteligencia artificial finalmente cómo era que tenía que responder. Entonces, finalmente no está analizando, no está razonando, sino está generando patrones. ¿Cierto? Entonces, aquí ya es mucho más difícil generar patrones. ¿Sí? Entonces, un poco se responde con eso, que es lo primero que haces al levantarte, que es lo último que haces al acostarte. Cuando vas a caminar, sudas, o sea, todas esas palabras precisamente son patrones que se están entendiendo. Entonces, son patrones codificados, entonces son funciones matemáticas, el 1 y el 0, ¿cierto? Entonces el blanco y el negro que decía ahorita, ¿cierto? Blanco, negro, 1, 0, 1, 0, entonces son patrones codificados, pero no entiende como pues así el contexto de las palabras, ¿cierto? Se genera estructura, pero no contenido. Eso también es importante a la hora de nosotros empezar a mirarlo cuando estamos escribiendo. O sea, ella tiene una estructura, o él tiene una estructura definida, pero el contenido nosotros tenemos que revisarlo. Porque si estamos generándolo a partir de probabilidades, probablemente no es lo que nosotros queramos decir. Y ahí es donde tenemos que empezar a cuestionar a la inteligencia artificial, apoyándonos a nosotros en lo que es la escritura como tal. Lo anterior nos permite ver que la inteligencia generativa de texto es algo así como una calculadora de lenguaje. Entonces el tema ahí es que pues todos, pues algunos empezaron con ¿cómo era la regla de cálculo, profe? No estoy diciendo aquí que usted sea el más emérito, pero pues usted tuvo antes de la calculadora la regla de cálculo, ¿cierto? Y pues después apareció la primera calculadora voy a prestar. La primera calculadora la prestaron al profesor Zapata, la devolvió, ¿no? Sí, la devolvió. Es una calculadora y la calculadora pues no le quitó el trabajo a los matemáticos, ¿cierto? O sea, le complementó y se le ayudó. Igual aparece con esto que es una calculadora de lenguaje, o eso es lo que pretendemos pensar, ¿no? Que finalmente no nos va a quitar el trabajo y simplemente nos va a servir de apoyo. Entonces, para los que trabajamos sobre todo con texto, pues nosotros nos va a ayudar como calculadora de lenguaje. Y esa es la idea fundamental, ¿cierto? ¿Por qué resulta importante ahora hablar de inteligencia artificial?
Y es fundamentalmente porque se juntaron factores que pues estaban, o sea, primero, algunos no existían, y segundo, pues que ya por la potencia de las máquinas podemos meter en lugares más pequeños, ¿cierto? Entonces está el poder computacional, entonces avances masivos en hardware, también el tema de los computadores, pues yo el primer computador que conocí aquí en Colombia fue uno donde trabajaba mi papá y los discos duros eran discos duros y grandotes, ¿cierto? Pero ahora todo eso lo tienes en una USB, en una cosa pequeñita o incluso ahora pues en la nube. Y últimamente, de hecho, pues ya el hardware también pasa a un segundo plano porque se habla, digamos, de tecnologías cuánticas. Entonces, pues que ya no hay una sola ruta para llegar a la respuesta, sino que al mismo tiempo, ¿sí? La información coge diferentes rutas y llega a una respuesta. Estoy simplificando muchísimo eso, pero pues hacia allá vamos. ¿Sí? Ahorita pues va por una sola ruta rápida, pero cuando ya estemos hablando, y ya se está hablando de eso, y ya se está haciendo de muchas rutas para llegar a un resultado, pues la velocidad va a ser impresionante. Entonces, el poder computacional es el primero. El segundo, los datos. ¿Sí? Otra vez rememorando el tiempo pasado, Lotus 123. No sé si nos recuerda a los eméritos, era la primera hoja de cálculo en un computador, pero antes, ¿cómo tenías que hacerlo? Pues a mano, una plana y hacer la suma, ¿no? Ahora, pues, un Excel, muchas hojas, pero pues son muchas hojas. O sea, hay demasiada información, ¿cierto? Y esa demasiada información permite también que nosotros empecemos a jugar con eso, pero no nuestra cabeza, sino el aparato que está aquí, el poder computacional. Entonces ya hay dos relaciones, dos factores. Y los algoritmos sofisticados, entonces, los modelos que nos permiten precisamente codificar estos datos para volverlos a nuestros ojos digeribles, o sea, o a nuestra boca digeribles. Entonces, ya que los podamos entender, todo eso, pues es una sinergia que antes no teníamos. O sea, estamos en un momento muy importante para que la inteligencia artificial pues haya reventado. Es precisamente que se confluyen estos tres elementos: poder computacional, Big Data y algoritmos sofisticados. Y pues bueno, ahí está un poquito la gráfica de la evolución de la tecnología y pues también los espacios, ¿no? 1439 a 1712, 1712 a 1876, 1876 a 1947, 1989 a hoy. Y entonces ya no son rangos de varias decenas de años, varias décadas, sino rangos de meses. O sea, estamos hablando de una tecnología que se ha desarrollado muchísimo en 3 años. En 3 años para nosotros. O sea, que lo vimos público. Porque esto tiene una historia, como lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, que pues es ya data de varios años. Pero aquí lo que queremos ver es que precisamente pues esta transformación tecnológica pues también tiene efectos económicos, efectos sociales, que pues a nosotros nos está tocando, porque pues nosotros somos individuos sociales fundamentalmente. Y ahí están los hitos ya de la inteligencia artificial. Pues primero miramos como esos momentos del tema de comunicaciones y ahora llevamos a los hitos de la inteligencia artificial. Y ese concepto de inteligencia artificial ya se veía en 1956, ¿sí? En el campo de las ciencias de la computación. Crear máquinas inteligentes, y acuérdense de lo primero que yo mencionaba, cómo se les enseñaba, ¿cierto? Elaborar patrones, ¿cierto? A partir de patrones. Entonces, eso estamos hablando de 1956 y el fin último, replicar o superar la inteligencia humana. Eso ya lo vamos a ver ahorita, precisamente en una diapositiva que cambia semanalmente. Después un concepto que se deriva precisamente de la inteligencia artificial, que es el machine learning, para aprender las máquinas de manera no regulada. El segundo elemento que vamos mencionado cuando se les enseñaba cómo aprendió cómo se le enseñó la inteligencia artificial. O sea, ya simplemente la máquina empieza a recoger datos. Estamos hablando de 1997. En el 2017, entonces nuevamente, derivado de la inteligencia artificial, el deep learning. Entonces ahí sí ya son temas de redes, un poco recogiendo lo que se hablaba en las anteriores exposiciones. Hagamos de cuenta que hay un clúster, entonces hay diferentes
elementos y esos elementos se conectan no con una vía, sino con diferentes vías. Y eso pues es el aprendizaje profundo. Y finalmente pues ya para 2021, nuevamente hace 3 años, que pues se habla de la inteligencia artificial generativa. Crear nuevo contenido escrito, visual y auditivo a partir de indicaciones o datos existentes. O sea que esto pues tampoco es que sea muy nuevo. ¿Sí? Pero para nosotros, y nosotros nos vamos a centrar en el texto, ¿cierto? Contenido escrito, pues es donde vamos a llegar. Todo eso pues tiene efectos en la investigación y en la industria. ¿Ok? El otro tema aquí es el tema de la difusión. Este cuadrito, pues lastimosamente no se ve muy bien en la diapositiva aquí, pero lo que plantea es cada una de estas aplicaciones que está aquí, ¿cierto? De pronto conocidas aquí, LinkedIn, Facebook, YouTube, esta creo que es el Outlook, y de aquí para arriba hasta llegar a Threads, ¿cierto? ¿Cuánto se ha demorado en lograr a los 100 millones de usuarios? Pues aquí estamos hablando de 7 años, 3 años, 4 años, 2 años y medio, y aquí estamos hablando de 7 meses, aquí hablamos de 2 meses y aquí hablamos de 5 días. ¿Sí? 6 meses ChatGPT para llegar al 100 millones de usuarios. Y aquí hablamos de 7 millones de, 7 años para llegar a los 100 millones de usuarios en LinkedIn. Aquí es un tema estratégico, el tema de Threads. ¿Por qué? Porque ya había construido su base de datos con WhatsApp, que es el mismo dueño, Meta. ¿Cierto? Entonces, lo que hicieron fue Meta Instagram, el que tiene Meta Instagram va a tener Threads por default. O sea, le toca. Entonces, por eso, pues, hablando de días. Pero ahí lo que hablamos es que esto es como los iPhones, usted lo tiene que cambiar cada 6 meses, porque si no se vuelve obsoleto. ¿Cierto? Entonces, pues, un poco es eso, es la velocidad de adopción y la de absorción también de la tecnología. Ups. Ahí. ¿Y quién hace la inteligencia artificial? Ahí, entonces, ahí está como. Ok, las pilas están. Ay, si tiene pilas. Bueno, la idea es que aquí, si ustedes ven el mapa, tapé de forma intencional el sur, el Global South, porque es que lastimosamente el Global South es únicamente usuario de la inteligencia artificial. Nosotros no estamos en ninguna parte de la de arriba. O sea, no estamos ni en la computación, no estamos ni en la formulación de modelos, estamos en el usuario de esa computación y como usuario en la formulación de modelos. ¿Dónde se está haciendo todo? Pues fundamentalmente aquí lo que es rojo es Estados Unidos, lo que es naranjita es Canadá, el verde tenue de aquí es China, ¿sí? Este verde más clarito es Japón, que ese sí no se alcanza a ver por acá, ¿sí? Pues ahí está. Pero fíjense también los centros de la geopolítica de la IEA. El liderazgo de gigantes tecnológicos es Estados Unidos. En enfoque de regulación y ética, la Unión Europea, históricamente siempre los europeos se han dedicado a regular, ¿cierto? Entonces eso también es algo que hay que plantear, o sea, se demoran de pronto en la regulación, entonces pues, ¿y cómo avanzamos nosotros en temas de liderazgo en la tecnología? Los modelos eficientes y económicos, o sea, lo que hicieron aquí, claro, ChatGPT, aquí lo hicieron barato con DeepSeek, ¿cierto? Entonces, formulaciones costosísimas y aquí pues la hacen para el usuario general. Y aquí hay un punto importante, inversiones estratégicas en inteligencia artificial. Ellos no son ni desarrolladores ni formuladores de modelos. Estamos hablando de los Emiratos Árabes Unidos. Entonces recordarán los que escucharon hace unos meses que Colombia fue a revisar temas de inteligencia artificial en Emiratos Árabes Unidos. Todo el mundo, pero ¿y por qué? ¿Por qué Emiratos Árabes Unidos? Porque ellos son los que están poniendo la plata en otras partes. Están financiando. Están financiando.
¿cierto? Entonces, pues, digamos ahí un poco ir agarrados de eso, ya que no podemos llegar acá directamente, ¿sí? En la parte de... Sonando bien. ¿Perdón? ¿Está escuchando? Yo escucho. Perfecto, listo, gracias. Gracias ahí. Listo, entonces, pues lo que decía es que precisamente como no podemos llegar acá, pues estamos como agarrándonos de algo que nos pueda lograr ser usuarios más fácilmente de esa inteligencia artificial. En las últimas semanas, pues todo el tema geopolítico pues se ha dado vueltas aquí en Colombia y pues vamos a ver finalmente de quién nos vamos a colgar, porque pues por un lado están los BRICS y por el otro lado nos ponen los obstáculos en Estados Unidos por el tema Trump. Entonces, pues hay una cosa que hay que revisar finalmente. Entonces, ahora ya vamos a pasar a la guía de investigación. Entonces, tenemos una serie de antecedentes, o sea, cómo se le enseñó, digamos, el tema de la duración tecnológica y finalmente, pues, quiénes son los que mandan en este tema en temas tecnológicos, en temas de computación y temas de desarrollo de modelos. Ahora, ya pues más nuestro tema. Y aquí era lo que les decía, en 1957 la idea era tener por lo menos replicar la inteligencia humana o superarla. ¿Sí? Este es un dato de junio 5 del 2025, o sea, está fresquito, pero seguramente ya salió el de julio 5, ¿cierto? Y esto cambia cada rato. Y aquí están pues los modelos, y muchos de ustedes seguramente conocen, OpenAI, Claude, Gemini, etcétera. Y pues aquí lo que está mostrando es el IQ, ¿sí? Y el IQ del humano promedio, 100. Y aquí lo que estamos viendo es que el IQ del humano promedio ya fue superado, ¿cierto? Estamos hablando aquí de 135, 127, la mayoría de modelos, todos los modelos que por lo menos están en esta lista ya superaron. O sea, ya se hizo lo que se quería hacer en 1957, que era superar. Pero la inteligencia, no. Precisamente es lo que quiero que tengamos en cuenta. O sea, superó el promedio de lo que nosotros consideramos que es inteligencia y pues digamos el promedio del IQ y todo eso. Pero entonces pues está replicando. O sea, no nos podemos olvidar del tema de que es una máquina y que como máquina pues también es de acuerdo a lo que nosotros le demos, a la información que nosotros le entreguemos. Y eso va a ser muy importante a la hora de investigación. ¿Qué es lo que le vamos a entregar? Pero entonces, fundamentalmente, aquí lo que estamos diciendo es que lo de 1957 ya se cumplió. Y seguramente, si ponemos esto en 2 meses, va a ser 2 IQ. O sea, de todos estos modelos, o sea, ya, pues ya será replicado y duplicado. Es el tema. Entonces, ¿para qué necesitamos nosotros la inteligencia artificial? Generador de ideas. Entonces, ahí los de marketing súper contentos porque pues simplemente usted le pone una instrucción y que me dé ideas, entonces le bota ideas. Tutor personalizado, entonces los profesores, si no le entendió el estudiante, pues vaya a preguntar a inteligencia artificial. Pues mis 2 hijas hacen eso. Y además hay que preguntar al papá, y entonces pues, el papá tampoco sabe. Entonces, pues, pregúntele a la inteligencia artificial, pero pregúntele de una forma que le pueda explicar. Y eso es lo que vamos a ver ahorita con la forma de preguntarle. Pero también existe el prompt. Pero ¿cómo hacer ese prompt? El debate y contraargumentos, entonces, pues no, es que me siento solo y quiero conversar con alguien, entonces usted pone Gemini, le pueda conversar a vos, y conversa. Entonces, mi hija mayor, que es psicóloga, pues dice, ¿cómo así? Ahora me están reemplazando también a mí como psicóloga, tener cuidado. Pero eso ya también se puede hacer fácilmente. Asistente de reacción, que eso es básicamente lo que nosotros vamos a utilizar ahorita. Y análisis de datos, el dato mata el relato. Es un poco el artículo que les voy a compartir después cuando termine a todos. Aplicaciones prácticas, entonces ya hablando del trabajo de investigación, esto ya lo puede hacer una inteligencia artificial, el marco teórico, se lo puede hacer. El análisis de contenidos, se lo puede hacer la inteligencia artificial. Creación de encuestas, se lo puede hacer. Simulación de escenarios, se lo puede hacer. Yo he hecho de esto y de esto. Todavía no lo he entrado a conversar. Estoy aquí en la última.
una creación de encuestas precisamente para temas de interculturalidad, para aplicarse ahorita a los practicantes, a los que entran a prácticas, y simplemente leí los factores y a partir de ahí me hizo la encuesta y pues ahora lo que estoy haciendo es un proceso de validación con expertos y después pues vamos a hacer el piloto, que eso ya le corresponde al humano, ¿cierto? Pero la encuesta que antes me demoraba buscando toda la literatura por lo menos 3 meses, ya la puedo hacer con la inteligencia artificial. ¿Sí? Me ayudó. Me da una base. Exactamente, me da una base. Entonces, pues es que ahí es donde empieza uno a cuestionar de pronto. Entonces, ¿esto será legítimo? ¿Será legal? Ético. Entonces, ahí es un poco donde está la cuestión, pero lo que dije al principio. O sea, el sector real ya lo está haciendo y pues hay que mirar si nosotros nos vamos para allá y hasta dónde será entonces ahora un trabajo de tesis doctoral 80% texto y 20% dato, donde el dato mata el relato. Herramientas gratuitas. Bueno, ahí no voy a hacer extensión porque ahorita tengo un QR que sugiero ahorita y me voy a demorar ahí 2 minutitos mientras ustedes me dicen qué aplicación utilizan. Pero para la lectura de papers, está PubReader, Enagoread, para revisión de bibliografía, Semantic Scholar, Connected Papers, para presentaciones Google Slides, etcétera, escritura Google Docs, análisis de datos Python, R, etcétera. Pero si quieren ustedes una lista detallada, los invito a que cojan esa QR. Y es un tema que, como está de actualización tan rápido, pues ellos se encargan de esa vaina, ¿sí? Y pues hay otras bibliotecas de inteligencia artificial que pues tampoco pues son gratuitas y que pues definitivamente uno podría usar, pero esta, que es una cosa que pues también ahorita le voy a dar el crédito al profesor que nos enseñó, pues está actualizándose semanalmente. Entonces en esa base de datos pueden encontrar para todo, ¿sí? ¿Qué es lo que usamos nosotros? ¿Qué inteligencia artificial usamos nosotros? ¿Qué aplicaciones usamos nosotros? También para los que están por allá en conexión. Chat PDF, ChatGPT, Consensus, Gemini, Flow, el Grok, que es el de X, el de Elon Musk, ¿verdad? Y pues digamos que esos son como los que parten para crear otras nuevas, que son el tema de los agentes, o de los que mencionaba cuando empezó ChatGPT, los GPTs. Copilot de Scopus AI también ponían ahí, creo que algunos de nuestros... Adriana, ok. Los agentes, ¿no? O sea, parten de esa inteligencia artificial, de esas aplicaciones ChatGPT o Cloud, Gemini, y terminan creando a partir de ellos aplicaciones que son específicas. Eso hay una discusión, porque es que lo que es específico, mejorarlo tú. Además, porque pues te puede resultar gratuito, ¿cierto? O sea, este es un negocio muy bueno mientras la persona no sepa cómo usarlo. O sea, negocio para ellos, ¿cierto? Pero cuando tú ya empiezas a usarlo, te das cuenta que con las aplicaciones gratuitas perfectamente podrías elaborar pues, lo que necesitas, por lo menos para nuestro campo de investigación, ¿cierto? Es donde de alguna forma pues ya he intentado algunas cosas. Entonces, para que lo tengamos en cuenta, no sé si hay alguien que no haya podido utilizar el QR, pero guárdenlo por ahí, ¿sí les funcionó? Perfecto. Los que están conectados también. Listo, Adriana, ¿perfecto? Sí, correcto, perfecto. Yo la bajé. Sí. Perfecto, listo. Gracias. Entonces, con eso pues ya tienen, digamos, una base de datos y pues pueden buscar perfectamente o preguntarle precisamente a la inteligencia artificial dónde puede encontrar biblioteca de aplicaciones y hay un montón. Pero el problema es que como hay un montón, también hay como cuando aparecieron la burbuja de los .com. Había basura y había cosas buenas. Entonces, por eso a lo que seguramente vamos a vernos abocados es que lleguemos a ser nuestros propios agentes. Nosotros creamos la aplicación, creamos el GPT.
Teniendo en cuenta eso, pues para academia, pues hay dos, que son las indexaciones, ¿cierto? Scopus y WOS, ¿sí? Entonces, ellas también ya crearon su propia inteligencia artificial. Entonces, si quieres garantizar un artículo que está arbitrado, que tiene revisión por pares y que está calificado dentro de las indexaciones, pues te vas a estas. Para el problema de esto, pues que vale. ¿Sí? Le cuesta un billete a la universidad. En el caso de nosotros, pues tenemos la Scopus AI aquí en la Universidad del Norte. No sé si en las otras universidades tengan el acceso, pero si no lo tienen, pues de pronto levantar la mano. No es muy caro si ya tiene la base de datos de Scopus, porque es un ad, o sea, un monto mensual adicional para eso, pero realmente para efectos de confiabilidad de los documentos, con todo lo que pueda tener eso en Scopus, de los peros y todo eso, del tipo de indexación y todo eso, y la discusión que haya detrás, pues, digamos que garantizan los artículos que están ahí adentro. Eso para Scopus y esto para WOS. Ambos tienen pues ya su inteligencia artificial. ¿Ok? ¿Preguntas o comentarios hasta ahora? Ese topo ahí es pago, ¿cierto? Tú me has contado. Sí, sí. O sea, la base de datos, o sea, tú tienes la base de datos, la universidad tiene la base de datos, ¿cierto? Y entonces la universidad le pregunta a Scopus, a Elsevier, que pues es el dueño de esto, que si puede ponerle el ad, ¿sí? Para la inteligencia artificial. Entonces, un pago adicional a la que ya tiene la universidad. Pero eso sería, pues, es ideal. Nosotros tenemos esa, ¿sí? No, o sea, esta la he utilizado, esta no la he usado porque pues no, yo no la he pagado y no la he pagado la universidad, pero de todas formas es bastante funcional, bastante útil. Ha mejorado también un montón. O sea, estoy hablando de hace 6 meses y ahora pues uno ya puede encontrar cosas bien interesantes, además del árbol que sacaba de temas, pues ya hay como una narrativa adicional. Entonces yo creo que esa es una muy buena herramienta que puede servir precisamente para las universidades que se en esa pues en la idea que tenemos nosotros como investigadores. ¿Algún otro comentario de esta parte? Bueno, entonces ahora lo que vamos a entrar precisamente es en el tema de la ingeniería de instrucción. Entonces, ¿por qué es importante la ingeniería de instrucciones? Uno de los cursos que les aconsejo hacer en Coursera, de hecho, es cómo hacer preguntas. Hay una digamos, como una especialización, unos cursos de estos que son varios módulos, que es cómo hacer preguntas. Y pues eso está antes de que se pusiera de moda la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque precisamente uno le va a razonar a la inteligencia artificial, para que la inteligencia artificial busque, prediga, calcule, ¿cierto? O sea, de acuerdo a lo que yo te dé. Entonces, por eso otra vez, un dato mata el relato. De acuerdo a lo que tú le des, es que ella te va a responder, ¿cierto? Pero hay diferentes formas de preguntar, ¿cierto? Una pregunta así simple o una pregunta demasiado compleja. En principio, ¿para qué nos sirve la ingeniería? Entonces, pues para hacer preguntas que la inteligencia artificial pueda entender y que nosotros después con la respuesta podamos también iterar, ¿cierto? Pero primero, pues antes de como colocar esas herramientas, pues aquí, bueno, esto no se ve muy bien, pero pues antes uno, si usted requería una búsqueda de Google, entonces pues simplemente le daba la respuesta y usted empezaba a buscar ahí toda la lista y pues si encontraba algo, entonces pues lo sacaba a una pestaña y entonces después tenía 20.000 pestañas. Entonces lo que ahora haces es pues buscas qué modelo te va a utilizar, que vas a utilizar, ¿cierto? Entonces si quieres hacer una búsqueda tipo Google, entonces busca con GPT-o3, pero si quieres algo más profundo, 4o. Entonces, no voy a mostrar de ahí para abajo, pero de acuerdo al modelo que yo quiero, o la respuesta que yo quiero, tengo que ir por un modelo. Entonces, cuando despliego yo el ChatGPT y miro los demás modelos, pues el tipo de respuesta es de acuerdo al tipo de pregunta que yo quiero dar. ¿Okay? Pero, entonces ahí hablamos de la IA para buscar información. Fíjense lo primero, la IA no es confiable para dar información directamente. Eso es que le pregunto directamente y ella me da alguna información. Y ya hay algunas que ya te ponen un link, ¿cierto? Entonces tú vas al link. Eso sería lo ideal. Antes no daba el link. Estamos hablando de un mes o 2 meses, donde empezó a dar el link. Y pues bueno, ahora podría ser que es confiable en la medida en que tú vas al link.
porque también es la interpretación de la IA sobre ese link. Entonces, en vez de que la IA busque por nosotros, podemos hacer que nos ayude a saber dónde buscar. Entonces, más bien le preguntamos, oiga, ¿dónde puedo buscar sobre esta información? Estoy hablando primero de preguntas simples. O sea, aquí no estoy hablando todavía de la ingeniería para hacer las preguntas. Las herramientas para hacer eso, ya las mencionaron, ustedes mismos ahorita. También hay los que estaban por la web. Y aquí está pues una que también apareció recientemente, el Deep Research. Ese es más como, o sea, no sé, se concibe inicialmente como herramienta de investigación, pero tampoco es tan confiable. Digamos que esto es lo que era la GPT hace 3 años. El Deep Research apenas tiene 3, 4 meses. Entonces, pues seguramente va a haber un desarrollo y pues ahí ya hay una, digamos, dentro de ella va a empezar a iterar y empezar a dar como respuestas más sensatas, entre comillas, pero pues todavía estará por desarrollar. Seguramente, y como se los dije al principio, estas son presentaciones que duran 2 o 3 semanas porque quedan absolutamente obsoletas. Entonces, cuando el profesor me la pidió, pues me tocó hacerla en pie porque si no ya estaba obsoleta. Entonces, profesor, por favor, la otra semana no me ponga a hacer la exposición porque me toca cambiar totalmente la exposición. Pero ese es el problema de esto, está cambiando muy rápidamente. Entonces, IA para buscar información. IA para resumir, ¿cierto? Entonces, le doy un rol, aquí ya estoy empezando a hablar un poquito del tema de la ingeniería. No agregar nada que no esté explícito en el artículo y se le pide que extraiga las ideas centrales mencionadas en el artículo. ¿Sí? Un resumen. Y eso lo puedes hacer en cualquiera de esas que ya mencionamos. Sin embargo, hay aplicaciones específicas para hacer resumen. ¿Sí? Incluso cuando uno va el Acrobat, ¿cierto? Si tú lo pagas, hay uno que te hace el resumen del artículo, ¿cierto? Bueno, y luego pedimos que con base en las ideas leídas, revisadas por nosotros, nos haga ahora un resumen del artículo. Entonces, esto es para conversar con los documentos. Entonces, cuando hablamos precisamente de los agentes, hay agentes que lo que te hacen es un cuadro en donde te ponen el título, el autor, el resumen, las palabras claves y finalmente qué es lo que tú quieres. Y eso es un agente. Nosotros podemos crear ese agente. Y eso es ingeniería un poquito de la que vamos a ver. Si no, pues te tienes que poner a conversar y eso pues es un poquito más largo. Pero ya vamos a ver entonces cómo simplificamos todo eso sin necesidad de la gente. Entonces, hablamos de IA para buscar información, IA para resumir, IA para escribir. ¿Sí? Que es lo que nosotros como investigadores en el área, el área amplia de ciencias sociales y humanidades estamos. Entonces, pues eso es lo que pues, más útil que nos vamos a llevar. Entonces, la escritura top-down, esto es coescritura total. O sea, ahí es que le digo que me haga todo. O sea, no tienen que pensar. Ahí está el prompt. O sea, no lo voy a leer, sino simplemente yo le digo, escriba las claves centrales, y ya lluvia de ideas, pide la estructura. O sea, no pienso nada. Entonces ahí viene el tema de la integridad y de la ética. O sea, y lo puedo hacer. O sea, lo puedo hacer, lo debo hacer. Doy contenido a la IA y la IA le da forma. Entonces, escribo cualquier barrabasada en términos de barrabasada y la IA de pronto me entiende el lenguaje común y ya me da una idea un poquito más ordenada. Es como cuando tú, no sé si les ha pasado, a mí me ha pasado, estás muy de mal genio en un correo que te acaban de enviar, seguramente solicitándote no sé si Halder está conectado, algún tema de acreditación para mañana, y dices tú, a las 5 de la tarde, o el profesor Alberto, ¿cierto? Que le envía muchas cosas, así como me digo, entonces pues uno de mal genio dice, transfórmeme esto de mal genio a algo de buen genio, y le contestas, pero escribes así, escribes con rabia y le dices, escríbame sin rabia. Y en mayúsculas. Y en mayúscula, sostendría y en rojo. Entonces, el ChatGPT te lo cambia, ¿cierto? O sea, pero eso no tiene ninguna profundidad. Y pues la otra, le doy unos papeles, los incrusto, le doy una instrucción rápida y le digo que lo cite. Y también me sale el documento. Entonces, es como una forma más, o sea, simplistas de utilizar la inteligencia artificial. Entonces, si estamos hablando de inteligencia artificial para escribir, ahora sí, pues utilizando esas herramientas que ya hemos dicho, las genéricas, no los agentes, pues lo que podemos empezar a hablar es de ingeniería de instrucciones. ¿Qué no hacer?
dar instrucciones muy largas. Quiero que, y además que después de esto, y al finalizar entonces pienses en esto, y después que hayas pensado en esto, o sea, en uno solo prompt, se te vuelve loco, que es la famosa palabra alucinaciones que tiene la IA. Nosotros causamos la alucinación. Entonces, ahí lo fundamental es que pues, demos instrucciones mucho más específicas. La ambigüedad. Sí, estas son ambiguous, ¿no? Porque puede ser ambiguo o ambigua. Eso es un problema también, ¿cierto? Entonces, decir brevemente, ¿qué es brevemente? No, tú le tienes que decir tantas palabras, cuántas cuartillas, es un poquito más específico. La falta de contexto es que, del ejemplo anterior, escriben un resumen. Ajá, y otra vez el tema del contexto de palabras, qué es lo que quieres que esté, qué quieres que no esté. Entonces, no hay que asumir finalmente que la IA sabe lo que tú quieres que te dé. O sea, que eso es lo que nos pasa a veces con nuestros hijos. Entonces uno le dice, oiga, usted tiene que adolescentes, pues si no, no te hacen caso. Así le pasa también a este aparato. Entonces, pongo todo de una vez. Entonces, pedir algo, decir lo que me gusta y lo que no me gusta, cómo me gustaría que se modificara, le doy un rol, ¿cierto? ¿Cuál es el que quiero cómo actúe cómo y hacia quién lo puedo llevar? Entonces, todo esto se resume en esto. ¿Sí? Antes estaba solamente el RAFA. R, rol, A, antecedentes, F, formato, A, acción. En el último tiempo también les han agregado otras y pues seguramente no se vuelva tan larga porque si no entonces empieza a alucinar la inteligencia artificial, público y las advertencias o límites. ¿Cierto? Entonces digamos que esa es como la genérica en la cual supongo que todos los que estamos presentes aquí, que hemos trabajado con investigación, hemos utilizado por lo menos hasta el RAFA. Ese es el normal, esa es la estructura de hecho que aparece en todos los meetings, que si quieres la respuesta perfecta de inteligencia artificial, utiliza el RAFA. ¿Sí? Entonces pues ya agreguémosle la P y la A. Y pues yo intenté hacer unos ejemplos precisamente pues para mirar los procesos de internacionalización de las pequeñas y medianas empresas en Colombia, ¿sí? Que me hicieron un análisis de eso, un análisis de la internacionalización de la pequeña y mediana empresa en Colombia, de Colombia. Entonces, pues, esa va a ser mi pregunta genérica de aquí en adelante. O sea, siempre pensemos en que Yair le está preguntando eso a la inteligencia artificial. ¿Ok? Entonces, pensando en eso, el rol. Asume el rol de un investigador especializado en negocios internacionales y desarrollo empresarial. Eso es lo que quiero que asuma como la R. Antecedentes. Entonces, pues ahí hay un texto un poquito más amplio que seguramente es del conocimiento de Yair Lombana y seguramente también puede ser el conocimiento de otras fuentes que yo haya leído y se lo explico de manera muy somera. Entonces, vamos en RA. F, formato. Elabora un informe académico con estructura de artículos científicos que incluya introducción, marco teórico, metodología, estudio de caso, discusión y conclusiones. Puedes incluir gráficos, tablas y referencias. F, formato. Ahí, o sea, ahí ya tengo un artículo científico con esto, porque pues le estoy diciendo con el VAR. Ahora, que esté bien o que esté mal, ahí es donde tengo que empezar a poner otras adiciones. Acción. Realiza un análisis de los principales factores que impulsan o limitan la internacionalización de las pymes en Colombia. Examina políticas. Fíjense que aquí ya le estoy diciendo que haga, el hacer. ¿Cierto? Entonces ya es acción. Entonces estamos en el RAFA, que es el que normalmente todos, después de 3 años, estamos conociendo. O sea, ya conocemos. Digamos que este es el estándar. Pero agreguémosle más cosas porque pues ya tenemos que empezar a ser críticos precisamente con lo que la inteligencia artificial nos va a otorgar. Entonces viene el público. Estudiantes de posgrado en administración de empresas, tomadores de decisiones en Cámara de Comercio, responsables de política pública y emprendedores interesados en expandir sus negocios internacionalmente. Ese va a ser mi público objetivo. Precisamente con el profesor Zapata estábamos pensando en hacer algo para tema turismo solamente. ¿Y para quiénes? Para personas de cámaras de comercio. El discurso que nosotros hicimos durante toda la mañana
lastimosamente no se le puede dar a los de Cámara de Comercio, a empresarios, porque es otro tipo de público. Así la inteligencia artificial también actúa. Si yo le digo para académicos con nivel doctoral, el discurso que me va a dar la inteligencia artificial va a ser muy diferente a que si yo se lo pongo a empresarios de Cámara de Comercio, etc. Entonces, eso ya se vuelve más importante. Entonces, ¿cuál es la que nos falta? Rafa, limitaciones y advertencias. O advertencias. ¿Cierto? Entonces, aquí le estoy diciendo cómo no quiero que me escriba. ¿Sí? O que no me confunda esto con esto, que de pronto hay una confusión ahí entre pymes y startups. Y, o sea, a veces hay startups que son pedazos de empresa. No necesariamente son pymes, pero digamos, la instrucción está clara para que no me los confundan. Y diferenciar entre internacional reactiva y proactiva, porque le toca o porque realmente lo estoy buscando. Eso es también algo importante, por lo menos en lo que estudiamos nosotros, que estamos interesados en internacionalización. Entonces, el RAFA puede quedar simplemente en un prompt de este estilo. Ay, perdón. Ese es el prompt. O sea, ya todo lo que puse anteriormente lo pongo en un prompt. Ay, pues, ¿por qué se va? Otra vez. Profecito, las pilas. Y le agarraron la mano. Sí, pero aquí está como llenito el cosito. Entonces, esto es una Acérquelo ahí. No, está bien. Exacto. Entonces, ese es el esquema general del prompt. ¿Sí? Y está pues todos los elementos que habíamos mencionado. De pronto, aquí la división importante está para el artículo científico. ¿Sí? Es otra vez cautos con el tema de la ética, la legalidad, la legitimidad y todo eso. ¿Por qué? Porque esto se va a complicar aún más. Vemos que esta es la normal. Estas son las instrucciones normales. O sea, ya hablo normales porque llevamos 3 años con inteligencia artificial y esto es lo que nos enseñan en todas partes. Entonces, pues ya han estudiado un poquito más el tema y ya han llevado a formas nuevas de dar instrucciones. Entonces, aquí de pronto es un poco más el aporte de lo que pues en las últimas conferencias que he estado o charlas y pues alguna literatura se habla de instrucciones encadenadas. Entonces, a diferencia del anterior Rafa, ¿cierto? Aquí pues hay respuestas más profundas, permite el diálogo, puedo dar evidencias y ejemplos y pues ¿no? Ideal para lo que estamos haciendo. Entonces, primero pedimos la información respecto al tema y después que nos responda preguntas sobre ese tema. Si ese es un tema de iteración, algo muy socrático. Entonces, miremos a ver un ejemplo. Primero el contexto y la generalización. Actúa como un investigador especializado, pero fíjense que a diferencia del rol que yo le había dado antes, aquí le otorgo algunas preguntas. Entonces lo encadeno. ¿Para qué? Para que después de que estas preguntas sean resueltas, con base en las respuestas, con base en estas respuestas, entonces los factores que impulsan o limitan. Si ya le estoy preguntando sobre las causas y objetivos, o sea, estoy preguntándole a la inteligencia artificial, no le estoy diciendo en un solo prompt, como el que hicimos la primera vez, entrégueme, sino estoy iterando, preguntando. Y entonces con eso llego a, después de que me dio esto, muéstrame el caso. Después de que me dio el caso, evalúe políticas públicas. Y después de que evalúe políticas públicas, elaboré la recomendación. 5 prompts. Pero el documento va a ser mucho más enriquecido que la primera, que el RAP. ¿Sí? O sea, va a ser mucho más enriquecido, pero tengo que saber preguntar en diferentes ocasiones. Estoy encadenando, ¿cierto? Aquí lo importante es el tema de primero pedimos la información respecto a un tema y después pedimos que responda sobre las preguntas. ¿Sí? Entonces, fíjense que, porque el siguiente va a ser muy parecido en términos de nombre. Entonces, instrucciones encadenadas. También es importante que hay que decir, alguien preguntó algo, profe, ahí sí me lo leen en el chat.
el chat. ¿Alguien está ahí conectado? ¿Alguien dijo algo en el chat? Chat. Albarru. Y también es importante que En la IA se le puede pedir redactar los prompts como experto doctoral. Ah, sí, señor. Vea, todavía. Exacto. Sí, puedo asumirlo, digamos, el rol de estudiante doctoral o el rol de doctorado, claro. Es un rol que le puedo dar yo incluso. A ver, entonces, instrucciones encadenadas. Está. Instrucciones encadenadas y ahora pensamiento encadenado. Entonces, aquí lo que estamos es pidiéndole pausa, que no se apresuren las respuestas, ¿sí? Entonces, este debería estar en rojo, sin razonar, ¿no? Porque pues, no razón, pero pues, sin razonar de forma apresurada. Es que no te dé la primera respuesta, sino razonar de forma secuencial, permite detectar contradicciones. Entonces, ahí es donde nosotros nos podemos dar cuenta más fácilmente de los errores que pudo haber tenido cuando yo le hice el Rafa o cuando hice el anterior encadenamiento, ¿cierto? Aquí ya es un pensamiento encadenado. Entonces, lo que estoy haciendo es dividir el razonamiento en partes paso a paso. Ya no hay de preguntas, sino... Entonces, primero lo activo, ¿cierto? Entonces, quiero que razonemos paso a paso, o sea, sí. O sea, piénsalo calmadamente y ahorita vamos a ver que eso ya también está como estudiado, lo revisaron y pues si usted le pide calma a la guía, va con calma. Es una cuestión bien interesante. Imagina que está resolviendo un problema de investigación sobre la internacionalización de las pymes en Colombia, que fue lo primero que yo le dije que íbamos a tomar como ejemplo. Entonces, ¿cuál es la primera pregunta que deberíamos hacernos para comprender ese fenómeno? Estamos hablando con nosotros mismos. Cuando ustedes empezaron el doctorado, cuando nosotros hicimos el doctorado en algún momento, ya, ¿para qué? O sea, ¿cuál sería esa pregunta? Entonces, pues, la idea es que nos responda, entonces, y explora causas de forma estructurada. Entonces, ¿cómo lo explora? Muy bien. Entonces, ya me dio la respuesta. Ahora, partiendo de esa pregunta inicial que me diste, estamos pensando como cuando nosotros pensamos en el trabajo doctoral. Las causas, cuáles son los factores y cuáles son los factores internos. Ahí estamos nosotros pensando en objetivos. Pensamiento estructurado. Evaluar estrategias y posibilidades posibles. Entonces, ya después de que hizo esto, entonces con estas causas, ¿cierto? Pensemos ahora en la estrategia de internacionalización que pueden aplicar las pymes. ¿Cuáles son las opciones más viables? Fíjense la diferencia entre el anterior y este. El anterior yo leí las primeras preguntas y a partir de las preguntas que me iba haciendo, o sea, que yo le fui haciendo, íbamos encadenando. Aquí, él es el que está pensando y nos está haciendo las preguntas y respondiéndolas. Entonces ahí hay un grado de diferencia. Paso 4. Ahora vamos a analizar en un caso real de una pyme colombiana que se haya internacionalizado. Entonces, te pide la pyme internacionalizada y le dices, describen estos elementos. ¿De dónde sacas esa información? Pues por la web. Prompt 5. Con todo lo anterior, ¿cuáles serían 3 recomendaciones clave para una pyme colombiana que inicie su proceso de internacionalización de forma sostenible? Reflexiona paso a paso y justifica cada recomendación con base en el análisis anterior. O sea, le dije que pensara, pero desde el principio le dije que lo hiciera pausadamente, ¿cierto? Entonces ese pensamiento encadenado, la diferencia del razonamiento encadenado primero es que, pues al principio yo le daba las preguntas, aquí le vamos a dar las preguntas paso a paso y sobre todo que lo lleve con calma. Take it easy. Pues la suave, ¿no? Porque como decía, con suave. En su pitillo, dicen acá en la cosa. Exacto. Entonces ahora estamos hablando de otra forma, que es el esqueleto del pensamiento. Aquí está el paper para quien lo quiera leer. Entonces, aquí le pedimos una estructura. Entonces, ya no le vamos a preguntar, ya no le vamos a decir que pregunte sobre pregunta sobre pregunta, sino que nos vamos a decir, usted nos da la estructura y con base en esta estructura, cada una de esas, cada uno de esas vértebras del esqueleto la va a ir desarrollando. Entonces, igual, permite verificar la estructura antes de escribir contenido. Entonces yo le puedo decir, bueno, después de que me dio esta estructura, le voy a meter algo que yo quiero. Pero ya me dio una estructura fundamental. Pero es que yo necesito análisis y discusión, que nos pasa mucho ahora en los papers. Que es que quieren análisis y discusión.
No, que es que quieren discusión y conclusiones. No, que es que quieren análisis separado de resultados, de discusión y de conclusiones. Entonces, de alguna forma, yo diciéndole una estructura, me va a poder separar con la narrativa que es cada una de esas partes. Otra vez enfatizo. Eso lo hace, pero ustedes y nosotros tenemos que ser consecuentes en que lo que escriben ahí, pues hay que revisar. Hay una sonrisa socarrón en lo que estoy diciendo. Ahorita vamos por qué es ese tema. Vamos a ver el ejemplo. Entonces, solicito el esqueleto. Quiero estudiar la internacionalización de las pymes en Colombia. Antes que escriba nada, por favor, indícame cuál debería ser la estructura lógica y conceptual. Entonces, le estoy pidiendo el esqueleto. Entrada. Antes le pedía que respirara profundo y hiciera el paso a paso. Ahora le estoy pidiendo, hágame la estructura lógica lógica o conceptual. Entonces, aquí me va a dar una respuesta preliminar. ¿Cierto? Entonces, fíjense, pues la estructura preliminar puede ser perfectamente un artículo de investigación, ¿cierto? Introducción, contexto de las pymes, que así parte de la introducción, el marco teórico, factores que inciden en la internacionalización, estrategias de internacionalización, estudios para el caso colombiano, retos y oportunidades, y conclusión y recomendación. ¿Qué le metería yo como investigador científico? Méteme aquí una metodología, ¿cierto? O de aquí de esta parte, ya convierte estos factores estrategias en tema de resultados. Y estoy pensándolo como un artículo de investigación. Entonces, fíjense que aquí hay prompts. Entonces, ya tuve ese prompt anterior, me dio una respuesta, y como base en esa respuesta, entonces cada uno de los elementos de la estructura, es decir, de la introducción, del contexto, del marco teórico, del análisis de factores, del estudio de caso, de las conclusiones y recomendaciones, hago un prompt por cada uno. Y después, si quieren, al final le digo, pues reúna todo eso en un documento. ¿Listo? Complejo, ¿no? Simple para ellos, complejo para... Bueno, sigamos. El otro que existe es la integración de conocimiento. Esta, de hecho, es una de las que yo más uso. Es darle información. Entonces, yo me tomo la tarea de recoger información de Scopus AI o de Google Scholar, porque me gusta el tema, entonces empiezo a buscarlo, no con la inteligencia artificial pidiéndole, no busco el resumen, o sea, todavía teniendo en cuenta que no tengo esa inteligencia artificial que me lo pueda hacer más rápido, sino que yo creo que soy más inteligente que ellos, o que eso, la inteligencia de la definición que dijimos al principio. Pero cojo todos esos documentos. Permite trabajar sobre información local, técnica o contextualizada, solamente la que yo le voy a dar. Ahí no va a coger todo, ahí va a coger solamente los 10 documentos que me permite subir ChatGPT. Y si quiero 10 más, pues tengo que hacer un prompt. Además de estos 10, agrega estos 10. Y además de, sí, pero fundamentalmente son esos. Entonces, si quiero hacerle una revisión de literatura, necesito 30 como mínimo. Entonces, tengo que hacer 30 artículos escogidos por mí. Entonces, este es el prompt inicial con contenido, ¿sí? Entonces, yo adjunto los documentos y le pregunto a partir de esto, pues, respóndame la pregunta, ¿no? La internacionalización de las pymes en Colombia, lea la contiene atención y guárdalo con base para responder mis próximas preguntas. Entonces, allá le digo, téngalo ahí mientras le vuelvo a preguntar. Y entonces, pues aquí le doy digamos, la respuesta que me puede dar, lo que me puede dar. El paso 2, entonces hacer preguntas que integren ese conocimiento. Ahora puedes empezar a hacerle preguntas al chatbot, perdón, sabiendo que va a responder en función de lo que acabas de proporcionar. Lo cerré únicamente a la información que yo le di. Entonces, la diferencia entre lo anterior, todo lo anterior. Lo anterior tomaba toda la web, bueno, malo, regular, de acuerdo con lo que empezamos. O sea, es un tema de probabilidades. Entonces, si hay mucha mentira, el resultado va a ser una mentira, porque es la mayor probabilidad. Si yo ya garantizo que los documentos que le estoy dando son, no verdad, pero por lo menos están arbitrados, reconocidos, han tenido una revisión por pares, pues estoy cerrando la posibilidad de que el resultado sea malo. Si tú entregas basura, te va a dar basura. Pero si tú entregas buen material, pues te va a dar un resultado bueno, o de buen material.
Entonces, ahí, teniendo en cuenta eso, o sea, que yo le di una serie de información, pues ahora solicito el análisis, ¿sí? Las barreras para la internacionalización, comparación, propuesta de política pública. Fíjense que es todo lo que habíamos hecho en las anteriores, o sea, se conserva, pero pues es de diferente forma. Y finalmente, pues, todas estas van a dar un resultado, van a dar resultados diferentes, pero en la medida en que tú intervienes más, pues la respuesta va a ser mejor. O sea, la anterior, ajá, exactamente, Pero dependiendo de cómo construyas tu producto, de acuerdo a tu mapa mental de cómo Ajá. vas a ir construyendo este proceso, van a tener resultados de distintos. acuerdo, de acuerdo. Y recogiendo un poco lo que dice Gertrudis adicional, o sea, como yo haga este prompt, me va a dar resultados diferentes a como haga otra persona otro prompt, o sea, va a dar resultados diferentes. Cuando yo le pongo la misma información, es más factible que nos dé algo similar, Exacto. que ese es el último, la última construcción que hicimos, la última ingeniería que hicimos. O sea, recoger los mismos 10 documentos, Gertrudis, Jair, el profe Alberto, el profe Zapata, ¿cierto? O sea, todos vamos a recoger la misma información, pues es posible que nos dé algo muy similar, porque lo limitamos a esos 10 documentos. Pero si le hacemos preguntas en las anteriores, es muy posible que pues vaya a variar en algún sentido. Y aquí era lo que les decía, entonces, ¿cómo optimizar, cierto? Los lenguajes, los modelos de lenguaje. Entonces aquí, por aquí hay una frasecita, de pronto los que están en la presentación lo ven más, se toma una respiración profunda, o sea, le está escribiendo a la GPT, toma una respiración profunda y trabaja sobre este problema paso a paso. Si usted le escribe a eso, hay una probabilidad del 80% que sea mejor la respuesta. O sea, le estoy diciendo, cuando decían, no, es que no consienta a la app, no le diga buenos días. O sea, ahí hay cuestionamiento, es un trabajo que se hizo, pues reciente, y si usted le dice simplemente, pensemos paso a paso, vamos a hacerlo paso a paso, el resultado que sea óptima, la respuesta es del 71%, o sea, estamos hablando de un 10%, escribiéndole, tómate un respiro y piensa lo que vas a decir, o sea, estamos hablando de eso. Entonces, un tema también, pues, que hay que tenerlo en mente, o sea, y es para hacer preguntas. Si tú le preguntas a alguien de fea manera, pues seguramente la respuesta no va a ser tan óptima. Pues esto es lo que dice ese paper. Habría que mirarlo, pero pues eso ya es interesante. Ya es Es interesante. una página web. Apúrate. Y entonces, pues, va a coger de pronto lo primero que esté, lo que más se repita, no sé. Entonces, pues no sé, ahí había un comentario otra vez en el chat. Creo que alguien mandó algo. Adrián dice que las respuestas serán diferentes a partir de las fuentes que le facilite. Exactamente. Sí, claro. Si mis 10 artículos son diferentes a los 10 artículos de Gertrudis, pues sí, evidentemente. Así es, así es. Entonces habría que coger los 10 de Gertrudis más los 10 de Jair más los 10 del profesor Zapata y de alguna forma pues también construimos ahí información. ¿Cierto? ¿Algún comentario de esa ingeniería de preguntas, ingeniería de prompts, de instrucciones? O sea, estamos hablando del Rafa de Yo hace... creo que aquí es Ajá. cómo la usamos a partir de su prompt. Sí. ¿Por qué? Porque la diferencia está en la construcción a partir de la incidencia que yo quiero tener frente a la herramienta como tal, para poder y también tener el compromiso, porque ¿qué pasa, por ejemplo, con nuestros estudiantes? Ellos no están razonando ellos no están razonando, ellos simplemente copian y ni siquiera se toman para ver el formato que le está presentando el chat, porque lo hacen de manera literal. O sea, De acuerdo. entonces, yo creo que ya a nivel de investigación, porque ya hay revistas que te dicen, a mí me lo escribieron estos días, ¿cuál es el pro? Porque estamos declarando que sí estamos usando. Estás usando eso. Ok, entonces me escribieron, muéstranos el prompt que utilizaste para cada fase.
Entonces, fíjate lo que eso va, o sea, que ya se está reconociendo que la parte intelectual gira en torno al prompt que tú construyes. Y precisamente hacia allá iba, digamos, en temas, guardemos esa para las conclusiones y recomendaciones, porque es que nosotros tenemos que pensar en que el proceso de elaboración de artículos y de tesis tendrá que dar un giro impresionante para reconocer lo que verdaderamente nosotros podemos aportarle al documento, porque es que con lo que yo di, pues lo que se mencionó acá, uno puede hacer un trabajo de investigación, o sea, partiendo de solamente prompts. Y eso pues lo pone a temblar uno, pero otra vez con lo que empecé. El dato mata el relato, el dato todavía lo recojo yo. ¿Cierto? Y entonces ahí puede hacer el diferencial. Y entonces, recogiendo toda esa información de instrucciones, pues hasta dónde es labor de la guía y hasta dónde es labor de nosotros. Sin embargo, hay revistas que llegaran la no aceptación, me imagino. Sí. Sí, pero eso también tiene. Ahorita lo vamos a ver precisamente también para que lo recojamos también ahorita en el uso de la IA. Porque precisamente si tú lo prohíbes totalmente, tienes que garantizar que lo que vas a entregar tenga una revisión que permita detectar esa inteligencia artificial. Y como van las cosas, no la hay. No la hay. Es que es complicadísimo. O sea, yo lo puedo pasar por 3 inteligencias artificiales el mismo y lo itera tanto que ya lo vuelve humano. Entonces, es bien complejo. Y eso también como en nuestro rol de docentes. O sea, eso hay que pensarlo también así. Entonces, el uso responsable de la IA, esto es más de cuestiones. ¿Qué es lo que tenemos que pensar? Complejo, sí. Sí, ahí Adriana es complejo. Definitivamente, de acuerdo. El uso ético, estamos conscientes de que lo estamos haciendo. ¿Sí? En el contexto, pues miremos en qué lo estamos haciendo. No sustituye el pensamiento crítico, que ya lo mencionabas tú, Gertrudis, hace un rato, y el rigor científico, tema de las etapas, esos procesos. Y pues hay que hacer esto, fomentar la integridad académica y alfabetización digital. O sea, en las universidades normalmente pues debería ser ya un curso como al principio de 2 horitas por lo menos para decirle, vea, ustedes pueden utilizar inteligencia artificial, sean conscientes de que lo van a hacer, pues primero que pase por acá para que el resultado no sea el copy-paste. Complicado. Entonces es una herramienta finalmente de acompañamiento. Eso es lo que uno podría pensar. Entonces, la IA y la propiedad intelectual. La IA no cuenta como autor ni para Nature, ni para Cambridge, o la ley de derechos de autor de Estados Unidos. Y puse aquí en rojo, noticia en desarrollo. Exacto. Eso es. Porque es que la semana pasada y la semana antepasada salieron 2 dictámenes de jueces de Estados Unidos, de la semana pasada, en donde decían que no había problema en que hubieran utilizado los libros para educar a su inteligencia artificial. O sea, esa primera diapositiva que yo puse, que no tenían problemas, que eso no tenían problemas de propiedad intelectual, que averiguaran si habían comprado los libros. O sea, la pregunta era esa. O sea, no si lo pueden utilizar, es que cualquiera va y lee el libro. Pero si compraron los libros para haberla usado. Entonces, que si querían hacer una demanda, que fuera sobre si los libros que habían utilizado eran comprados o no. Eran prestados. Que no fueran usados. Exactamente, profe. O sea, estamos hablando de eso. Entonces, estamos hablando de cómo instruyeron a la IA con libros, pero que pudieron haber sido pues pirateados. Si son pirateados, seguramente sí van a tener problemas. Bueno, ahora, ¿cómo comprueban eso? No? Pero de todas formas, eso, para ellos no hubo problema. Tenemos la regulación, y esto fue para Meta. Aquí tengo las 2, pero no me acuerdo ahora la otra. Fueron 2 que salieron la semana pasada, para Meta una y para, ¿cuál sería la otra? Para OpenAI. Estaban demandadas también por el New York Times, precisamente a ver si no hubieran utilizado en el periódico, pues es por suscripción, hablando del tema de suscripciones. Entonces, pues que no se han suscrito, entonces, ¿por qué? En fin. Entonces, esto también, la IA no puede ser autora del artículo, pero ya te piden que diga si está incluida. En algunos, pues, la prohíben tajantemente, como alguno de los compañeros lo mencionó. Eso sí hay que decir. Ay, perdón. Hay que decir, todo uso de la IA debe ser explicado en los métodos. Así no nos digan que, o sea, eso ya debería ser un... Sí.
una cuestión que debe estar incluida. El humano es el responsable finalmente porque fue el que le dio la instrucción. O sea, si hay un error o una omisión, el humano es el responsable. No, y no se debe citar la IA, eso también es noticia en desarrollo. Porque hay algunos... Exactamente, ya. Sí, y tú le preguntas a la IA cómo debo citarte y sí, respira profundo y dime cómo debo citarte. Y ahí lo va a dar, o sea, entonces pues eso también es noticia en desarrollo. El tema pues es que no se pueden proteger, lo que tú sacas de ahí no se puede proteger por inteligencia artificial. O sea, esa es información que... Y ahí hay una discusión grande porque muchas instituciones le dicen, no, es que yo tengo la paga. Y en la paga usted no puede utilizar esa información para educar a la inteligencia artificial. Salvo, eso también pues digamos lo he leído, si usted tiene su propio servidor en su casa, utiliza su única base de datos, no está conectado a la internet, es la única forma que usted esté, y además con cable y no con wifi, es la única forma de que esa información no se la puedan robar, o sea, así. Eso es muy complicado. Entonces, pues, está bien, ahí en la licencia dice, pero llega un hacker de estos y pues, simplemente te coge la información. Montealegre, ¿qué dijo ahí para mencionarlo? Por favor. Alvaro. Dice algunas revistas, dice Alvaro dice algunas revistas indican que la IA no es autor, que solo puede ser utilizado para mejorar la redacción de documentos. Sí. Otras revistas, de hecho, tienen IA como lo indica el doctor Lombana, para que los autores pasen los artículos antes de enviarlo al editor. Sí, el Tornitín. Ahí nos manda, de hecho, un link en la pasta. Bueno, ahí está la forma de citarlo. El Tornitín, pero pues, mucha, es que yo ya he visto tantas cosas y salen 100% y no hice yo, te lo juro, no hice yo. Pues sí, o sea, es que es muy difícil ahora comprobarlo. Muy difícil comprobarlo. Y he hecho otras cosas y no lo compré porque lo pasé por 3 días, ya no lo, ya creo que sí, y no es nada, yo lo hice. Entonces es muy difícil. Hay uno que se llamaba GPT-0, que también era una muy buena al principio, pero ya también perdió la razón de ser, y lo que están haciendo ahora es como conferencias para precisamente motivar la integridad y cambiar su función. Eso en cuanto a propiedad intelectual. Aquí hay pues una revista, no sé si las revistas más importantes del mundo, Nature, ¿cierto? La que pone todo en... Entonces, after publishing 100 papers in a year. Y, o sea, el investigador que es que 100 documentos en un año ya no puede hacer. ¿Sí? Entonces es una cuestión. La inteligencia artificial estuvo vinculada a la explosión de baja calidad en investigación biomédica. O sea, estamos hablando de biomédica. Algo que ya nos afecta a nosotros. Y médicos, y se gradúa con eso. Que antes decíamos que los médicos publicaban un artículo cada fin de semana. Ahora es cada día. Cada día. Pero lo que pasa es que los médicos también, pues, tienen siempre casos que es para ellos. Porque tu esposo es médico. Claro. Bueno, ahí hay un sesgo. Porque cada que les llega Claro, un paciente, sí, tienen formas de hacer el estudio y publicar pues, con el caso que tienen del paciente, con sus complicaciones. Muchas revistas que sí, en el campo ellos le aceptan eso, es el caso particular. De acuerdo. O sea, tiene el mismo esquema teórico, metodológico, y llega el caso y el dato. Sí. Mata el relato. Mata el relato. Exactamente. No, por volver famosos con ese dicho, profe. 1 en 20 páginas de Wikipedia están escritas con la ayuda de inteligencia artificial. O sea, la enciclopedia por excelencia antes de la inteligencia artificial está escrita por inteligencia artificial. Al menos 10% de la investigación podría ser coautoreada por IA. Estas son de The Economist. Perplexity ya está citando erróneamente spam generado por IA. O sea, hay gente que puede dedicarse a hacer cosas falsas en IA, y Perplexity, como coge de todas, Para ensuciar la IA. cualquier proceso judicial lo ensucia. Exactamente. Entonces, es bien interesante.
Y uno que comentaron hace un rato, el tema de cómo se afecta nuestra inteligencia artificial, esta también es recién la noticia de MIT que hicieron un estudio frente a las personas que utilizaban la IA para hacer un documento científico, las que utilizaban ayuda de la IA para hacer un documento científico y para las que no utilizaban inteligencia artificial para hacer un documento científico. Entonces, ¿cómo era el proceso de funcionamiento del cerebro? Entonces, aquí lo que se ve, pues, este es el que usaba IA, este es el que usaba medias y este es el que no usaba. Y las conexiones rojas, que son las que más usan, están en el que no usan. O sea, evidente. O sea, si tú no usas IA, pues tu cerebro funciona más. Esa es la idea un poco del estudio. Pues digamos, ya está con las conexiones que se hacen cerebralmente en MIT. Ahora, volvieron a hacer el estudio 6 meses antes y comprobaron, ahora ayudémosle a la persona que no utilizó IA a mejorar su documento con IA y los resultados fueron mucho mejores. Entonces ahí va un poco lo que tenemos que pensar para la IA. O sea, primero intentemos hacer nosotros nuestro ejercicio mental, ¿sí? Y después que ya tengamos nuestro ejercicio mental, preguntémosle a la IA. Y ese es un poco el resultado de esa, si pudiéramos hacer una recomendación de ese paper únicamente, pues eso es lo que uno podría decir. De hecho, cuando ya uno hace ese ejercicio, que lo he hecho, yo primero esbozo, busco mi teoría, de acuerdo a lo que yo creo, ¿verdad? Y en función de eso dice, ok, esto es lo que yo creo que hacia dónde va. De acuerdo a este cuerpo teórico que estoy construyendo, que tengo, después te pregunto, para ver si me da otra cosa. Sí. Pero en función de la data que yo le doy. Exactamente, y además, entonces, es la información, los datos que tú les das, exactamente. Después, bueno, algo que podemos empezar a recoger de ahí. Pues ya para cerrar, pues simplemente, pues esto del QR que les mencioné, pues qué herramientas van a usar, qué inquietudes pues ya tienen respecto a esto y pues cuál es el potencial que le ves para la inteligencia artificial en la investigación, ya para simplemente oír y escuchar sus comentarios, preguntas, pues yo les agradezco y pues cualquier cosita igual, esto, de hecho, va a estar junto con un podcast que vamos a hacer, que ahí, si Mauricio está anotado, pues ahí se va a desarrollar un podcast de este tema también, para que lo tengamos ahí en cuenta, y pues la idea es que esto lo comparta para los que participaron el día de hoy. Entonces, si tienen alguna pregunta, algún comentario, Muchas gracias, profe. vale. Creo que muy interesante y a mí me pasa que cuando estoy usando la inteligencia artificial, a veces parece que ella se adaptará a lo que yo quiero escucharle. O sea, como que me da al lado. Se pierde como la capacidad como de buscar las cosas y como que lo que arroja es lo mismo, lo mismo, lo mismo. Sí, de pronto entonces esa es la iteración que tú le puedas dar. O sea, ahí funciona bastante bien entonces la de pensamiento encadenado. O sea, pues no quedarse. Urbana, tengo una inquietud. Porfa, ¿con quién hablamos allá? Gracias. ¿Me escucha bien? Sí, sí. Dale, Carlos Fábregas, estudiante del doctorado de Uninorte. Lombana, es en conclusión, a partir de toda esta reflexión que usted nos ha compartido muy inteligentemente y de antemano, muchas gracias. Teniendo en cuenta todas estas cuestiones éticas, teniendo todos estos principios que hay que conservar, ¿cuál sería el consejo que nosotros, estudiantes de doctorado, usted nos daría para el uso éticamente responsable de la IA? Sí, es un poco pues lo que estábamos conversando hace un minuto, en donde pues tú hacer el análisis crítico previo a eso. O sea, el tema es cuál. Todavía eso no está permitido. Yo digo que un artículo sea escrito por IA, normalmente para las revistas científicas serias, pues no está permitido. Eso es así de claro. Pero el tema es que nosotros sí nos podemos apoyar en la inteligencia artificial para eso. De hecho, facilitar el proceso de revisión de la literatura con estos temas es que antes te demorabas 3, 4 meses. Esto ya lo puedes hacer en una semana. Pero es la construcción como genérica y tú le haces los cambios que requieras. Pero tienes que estar consciente
y pues ser consciente de que para una revista seria, ese proceso tienes que decirlo. O sea, yo lo hice así. Y eso, como lo decíamos allí, pues debería aparecer en la metodología, ¿verdad? Entonces, el tema de la integridad y la ética en las revistas, en la investigación, todavía está muy cerrado. Y como lo dijo ahí alguno de tus compañeros en el chat, en algunas revistas, de hecho, está prohibido el uso de la inteligencia artificial. Pero como comencé también esta charla, en el sector real, esa discusión ya está zanjada, y si lo hace la inteligencia artificial más rápido que yo, esto es desde el punto de vista de anécdota, de lo que he hablado con empresarios, pues lo hace la inteligencia artificial, y no le va a parar bolas a que una persona se va a demorar haciéndolo manualmente. O sea, así de claro está. Entonces es un poco con qué rapidez nosotros como investigadores o como instituciones de educación superior vamos a tener que transformarnos. Por eso lo que decía yo es que seguramente los artículos de investigación se van a centrar, y para eso está el artículo del dato mató en relato, que les voy a compartir. De hecho, ahorita en el chat se los comparto directamente. Es lo importante en el desarrollo de investigaciones en este momento son los datos. Hasta ahora, la inteligencia artificial puede recogerte los datos, pero tú tienes que darle la instrucción para recoger los datos. Lo que decíamos que yo hice los cuestionarios. O sea, yo le hice los cuestionarios, pero la aplicación de esos cuestionarios, ¿quién la va a tener que hacer? El humano. Claro. Todavía. Y el análisis también, ¿no? Sí, es que esto, o sea, debería ser otro. Ya, o sea, si me pongo estricto, la inteligencia artificial se puede hacer un análisis, pero tú eres el que lo debería hacer, o sea, el humano es el que lo debería hacer, porque si no, entonces, ¿cuál es el desarrollo digamos, del individuo? Ahí está el tema ético, ya depende de la persona, pero, digamos, en la investigación científica en estos momentos, en los artículos, pues está realmente prohibido, no está permitido. Gracias, doctor Lombana. Gracias. De los que están conectados, ¿alguien tiene preguntas, inquietudes, observaciones? Sí, yo quisiera hacer una. Adelante. Es Guillermo. ¿Tú eres? ¿Cómo es? ¿Luis? Entendiendo que ¿Cómo es tu estamos nombre? hablando de IA, manejo de datos. Hola, ¿me escuchan? Adelante. Sí, te escuchamos. Entendiendo que estamos hablando de IA y de manejo de datos, dentro de nuestra escuela se ha inculcado que la generación de conocimiento parte de la autenticidad del investigador sobre su análisis y sobre su concepción. Esa autenticidad viene amenazada o viene camuflada por parte de la IA. Cuando se le pregunta a la IA directamente si sus datos pueden ser auténticos, categóricamente responde no, porque no los puede firmar, porque no los puede establecer como una fuente principal. Sí los puede analizar, pero no los puede firmar y legalizar dentro de un contexto en el cual el humano lo puede hacer. En ese sentido, viene la pregunta. En este momento, podemos hablar que la IA tiene la posibilidad o la capacidad de generar conocimiento. Uy, ahí la palabra clave se nos fue cuando tú hablaste. Puede y se nos fue. ¿Puede generar conocimiento o constructos? ¿Qué fue que dices? Señor, se me fue la señal un momento. Última frase. Uy, Ya. Pues abrí el micrófono, mira. tu última frase se nos fue. Estaba contextualizando si en este momento, bajo esta exposición, se podría decir que la IA está al alcance de generar conocimiento auténtico. Pues que, o sea, es que es la definición con la que empezamos acá. O sea, ¿qué era inteligencia? ¿Cierto? O sea, nosotros estamos replicando conocimientos previos. O sea, generación no es. O sea, es a partir de conocimientos previos que resultan. Y ese razonamiento no es inteligencia. ¿Sí? O sea, es un poco la concepción.
Ahí estoy hablando personalmente ya ahí global. Creación de conocimiento es lo que nosotros como humanos hacemos, pero es a partir de los datos que nosotros, las instrucciones que nosotros le damos, que genera un resultado. ¿Sí? No sé si por ahí va lo que comentas tú. Yo quiero pedir la... Profe Zapata nos va a comentar ahorita mismo. ¿Sí me escuchas? Sí, señor. Quiero aprovechar tu pregunta para enlazarla con la observación que yo tengo, digamos, sí, como un aporte tal vez, o un diálogo aquí. Profe, si puede colocar donde usted habló del lenguaje y de lo que yo le llamo la predictibilidad del lenguaje, porque es que al comienzo, profe, cuando en la primera parte, donde usted habla de... Ahí, póngale pantallita más. Es que, digamos, hay un tema con la inteligencia artificial que, bueno, hoy en día les pusieron el nombre de prompt y toda esa cosa, pero, digamos, en sí, con todas estas herramientas de inteligencia artificial, y están en la base de ellos, son los algoritmos. O sea, la clave está en el algoritmo. Entonces, ¿qué espera uno de un algoritmo que funcione? ¿Sí? Que sea preciso, que sea definido, que sea finito. ¿Sí? Y a raíz de todo este tema de la inteligencia artificial, se le ha agregado esta característica que se pide y que es de la inteligencia artificial y de los algoritmos. Los algoritmos se construyen sobre la base de la predictibilidad del lenguaje, que fue el ejemplo que usted nos colocó aquí. ¿Sí? Yo me acabo de levantar, entonces, ¿qué espera que uno pide? Voy a pedir el desayuno. Estoy cansado, me voy a acostar. Entonces, ustedes miran todos los prompts, no sé cuántos prompts usted nos puso ahí, pues, basados en la predictibilidad del lenguaje. ¿Y cuál lenguaje va a desarrollar una base de datos de inteligencia artificial? Con Mr. Google. Antes uno le preguntaba a Mr. Google y Mr. Google le soltaba 13 millones de referencias. Ahora le da una solita, ¿me entiende? Con base en todo lo que usted nos ha explicado, pues, de manera magistral, pues, y precisa, ¿me entiende? Entonces yo quería señalar, digamos, como ese aspecto. En este sentido, pues mi respuesta es que la IA no genera conocimiento. De pronto te organiza conocimiento, ¿sí? Te categoriza todo lo que vimos. Uno podría incluso resumir finalmente qué se espera ahí. Ya se habló de la ayuda, de lo que eso significa, esto es importantísimo, y que esto ni reemplaza a la gente, ¿sí? O sea, el que no la adopte, sí lo va a reemplazar. Sí. El profesor que no la adopte, el investigador que no la adopte, la inteligencia lo va a sacar del mercado. Igual va a pasar con el ejemplo que colocaban de personas que realizan trabajos que los va a reemplazar la IA, ¿no? O se adaptan o se transforman y demás. O no se gradúan del doctorado. Y lo otro es que, digamos, como desarrollo tecnológico que lo es, nosotros estamos asistiendo, digamos, pues yo, en persona por mi edad, pues me tocó asistir a varios otros desarrollos tecnológicos a finales del siglo XX. Sí, como el Internet. Por ejemplo, yo estaba haciendo mi doctorado. Cuando me fui, el Internet era privado después de las Fuerzas Armadas. No eran celulares, finales de los años 80 y comienzos de los años 90, ¿me entiendes? Entonces el Internet, imagínense. Y me acuerdo mucho porque, pues, o sea, incluso hacer una llamada de Canadá a Colombia, eso costaba un burro de plata. O sea, le iba a uno la mesadita que recibía haciendo una sola llamada. Hoy en día
por WhatsApp y gratis y todo, ¿me entiende? Entonces, igual pasa con la IA. Es un desarrollo tecnológico muy importante que corresponde a la fase actual de desarrollo tecnológico de la humanidad. O sea, ya no estamos en la mecanización pues, del siglo XVIII y XIX, o el desarrollo de la electricidad, ni siquiera pues, lo del siglo XX, con los temas de informática, de microelectrónica, de todos los temas pues, del Internet y demás, sino que es todo el tema de la virtualidad y los desarrollos que eso tiene. Eso ahora nos parece extraordinario, pero en pocos años va a ser común. O sea, todo lo vamos a tener incorporado y llegaremos a las clases con el prompt, muchachos, definan sus categorías, porque yo le doy las categorías, el muchacho mete el prompt y saca de la esta, no lo lee, no hace el copy-paste y abajo dice, ¿quieres que te amplíe más? Y entonces el muchacho le pregunta al profesor, ¿quiere que Le amplíe más. le amplíe? ¿Sí me entiende? Entonces, es una herramienta que estamos en ese proceso de adopción, de conocimiento, de profundización, de transición, que hay que saberlo manejar y que eso no va a comer gente, pues digamos así, entre comillas, como dice a veces uno coloquialmente. ¿Qué sí hay que prever, digamos, o anticiparse, aunque eso no lo definimos nosotros? Eso ya lo tienen definido estas grandes corporaciones que desarrollan todos estos experimentos. Ustedes, si leen ayer las noticias en El Tiempo, uno de los dueños de Spotify, ¿sí? La plática que nos sacan a nosotros mensualmente de la suscripción a Spotify la está invirtiendo en inteligencia artificial, no para hacer investigaciones doctorales, sino para hacer desarrollos para colocar inteligencia artificial en drones que puedan llevar armas y hasta ojivas nucleares, dicen, o cosas de esa naturaleza, ¿me entiendes? Entonces, eso, ahí el tema ético, pues no solamente es académico, sino también en todos los otros aspectos geopolíticos. Entonces, ¿qué puede pasar? Yo, sobre esto de la inteligencia artificial, quiero agradecerle al profesor Jair Lombana, digamos, la excelente presentación, conferencia, la síntesis, haber logrado, digamos, en una hora larguita, en unos 90 minutos, tal vez un poco menos, hacer una síntesis de todo el contexto, los antecedentes, las definiciones y enfocarlo al tema de la investigación. Y obviamente ahí entra la docencia y vendría el tema, digamos, de las investigaciones doctorales. ¿Qué preveo yo? Digamos, y sí, metiéndome un poquitico en esa parte que todavía le falta explorar al profesor Lombana, que usted no lo dijo al comienzo, y es la parte, digamos, prospectiva o el uso de todos estos temas para hacer prospectiva y para hacer, sí, un poquito hacia el futuro, ¿me entienden? Recuerden ustedes que si este coloquio lo hubiésemos hecho hace 4 años, digamos 2021, después de pandemia, ¿de qué estaríamos hablando en estos campos de la educación? De pronto no tanto en el de la investigación, pero sí. No estaríamos hablando de inteligencia artificial, nos tenían con todo concentrados en el tema del metaverso. ¿Recuerden? Ese era el tema y el metaverso era el futuro de todo y ahí va, eso funciona todo. Cuando de un momento a otro, 2022 tal vez, cambian el chip y ya no es metaverso, lo tienen ahí guardadito, probablemente haciendo desarrollos tecnológicos, incorporándolo de pronto con la IA o cosas de esa naturaleza y se vendrá un nuevo producto. ¿Entiendes? Eso, para que lo tengamos en cuenta, porque aquí también hay mucho de marketing, ¿sí? Mucha exageración, hay mucha oferta de valor que no se cumple con, ya algunos de esos usted los alcanzó a señalar, ¿entiende? Que se equivocan, que dan malos datos, que eso, pero eso es un tema del algoritmo, ¿entiende? Y ellos lo mejorarán y lo mejorarán, pero los límites del mejoramiento de esos algoritmos es el límite de la inteligencia humana. Yo quiero agradecer al profesor Lombana de habernos
compartido con inteligencia natural, todos estos elementos sobre la inteligencia artificial. Muchas gracias, profesor Romano. Muy pertinente. Que sea útil. Bueno, siendo las, si no hay alguna otra observación, réplica o contrarréplica, aporte. Para ahorrar, digamos, que una serie de ahorrar como tiempo, ahorrar ese tema operativo que a uno le quitaba mucho tiempo. Entonces uno se vuelve como más eficiente como cuando uno sabe del tema. Digamos que cuando uno sabe del tema, uno no se deja engañar de la IA, porque la IA comete muchos errores. Pero es un instrumento muy, a mí me encanta. Sí, bien usado. Claro que sí. Bueno, les agradecemos mucho la participación. Profesor Jair tiene unos últimos comerciales para mañana. Sí. Bueno, para mañana, pues otra vez nos vamos a encontrar acá. Pasadas las 8, yo recibí un email de Tatiana. Pues, creo que no. Dejar de compartir acá, les confirmo. Para que mañana nos encontremos, en un momentico ya confirmo acá. Pues, a las 8:30 nos estaríamos encontrando nuevamente, ¿cierto? Para las presentaciones. Empezamos con Neis Joana Suárez a las 8:40, pero pues estemos antecitos para pues cualquier cosa y estar como conectados desde esa hora. No sé, pues agradecerles toda este día, pues arduo, desde las 7:30 estamos acá reunidos y pues chévere pues haber compartido con todos ustedes. Yo seguramente los voy a ver otra vez mañana en la tarde, pero pues quedan en muy buenas manos aquí con el profesor Zapata. Muchísimas gracias a los que están conectados y pues ya entonces nos estamos hablando. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Por Muy amable. Gracias. Gracias. mañana. Tomorrow morning a 8 o'clock. Tiene presentaciones mañana. Se usa aquí a la. Claro. Ah, porque no va a venir.